Muy buenas tardes a todos ustedes, hermanos. Les agradecemos pues su presencia, su participación, también quienes nos van a seguir a través de estas redes sociales. Pues es un gusto el poder estar compartiendo con ustedes tanta tradición, tanta fe y todo esto pues a través de nuestro patrono de aquí de la ciudad, San Nicolás de Tolentino. Y con este objetivo pues hemos hecho este triduo y hoy tenemos un momento importante que es precisamente conocer un poco de la historia, quién es San Nicolás Tolentino, también pues su presencia aquí en nuestra ciudad de Fresnillo. Para ello pues le damos la bienvenida al Padre Monseñor Antonio Soto Guerrero, rector del Santuario de Plateros, que será quien tendrá esta ponencia con nosotros. Los dejo en buenas manos. Padre, sea bienvenido y esperemos aprender mucho de lo que nos va a enseñar. Muchas gracias al Padre Edgar y a la Parroquia de la Purificación por esta invitación. Claro que a mí me da gusto porque aunque yo conozco a San Nicolás de Tolentino durante mucho tiempo, desde antes, cuando joven sacerdote, mi primer parroquia fue Colotlán, Jalisco, donde saben que hay un santuario dedicado a San Nicolás. Y hay un rancho también que se llama San Nicolás de Tolentino, ahí por la sierra de Colotlán. Pero el invitarme ahora me dio gusto porque tuve que recordar muchas cosas y luego también, saben que en el tiempo de estudiante en la ciudad de Roma, aprovechábamos para visitar algunos lugares turísticos, pero ahí en Italia todo es turístico, sobre todo lo religioso. Y uno de los santuarios muy apreciados es en una región que se llama Las Marcas, Le Marche, allí en Italia, donde se encuentra Ancona y cerquitas de ahí un pueblo pequeño que se llama Tolentino, que es de lo que vamos a hablar nosotros en esta tarde. De veras me da mucho gusto saludarlos a todos, también a los que a través de las redes sociales nos siguen. Es un momento muy especial porque este triduo para el día 10 de septiembre, que es cuando celebramos el día del tránsito de San Nicolás, es el día que la Iglesia ha fijado la memoria de este grande santo. Y vamos a ver algunos detalles, por qué no está en el calendario litúrgico, vamos a decir así oficial, qué lo quitaron, qué no existió. Vamos a entrar en esos detalles, sobre todo porque el Padre Edgar se fijaron, dijo, San Nicolás es el patrón de la ciudad de Fresnillo, por la antigüedad y por también los devotos que también aquí llegaron a estas tierras. Hoy tenemos Nuestra Señora de la Purificación, que la nombramos mucho, incluso se llama el mineral. Tenemos testimonios muy antiguos de esta imagen, sin embargo queremos ir a las raíces. Recuerden que cuando nosotros nos metemos a las raíces o vamos a hurgar en el pasado, no es para quedarnos nostálgicos del pasado, sino para comprender nuestro presente y también ver cómo fue evolucionando la historia y cómo llegamos hasta nuestros días. Pues a todos los del decanato les invito a que entremos hoy en esta conferencia que vamos a dar sobre nuestro santo Nicolás de Tolentino y meternos también para conocerlo mejor. Permítanme hilvanar pues unas ideas que nos ayuden a comprender muy bien este momento de reflexión que vamos a tener, porque van a tener otros momentos en los siguientes días de otras conferencias que les van a ayudar también a meterse más a diversos aspectos de San Nicolás, el patrono principal de la ciudad, y que tan importante es que en la Parroquia de la Purificación, en este templo tan antiguo, existe un altar dedicado a él. Recuerden ustedes que las devociones se van añadiendo, porque son parte de la tradición
del pueblo. Y así cuando uno dice, bueno, ¿y por qué está este santo? ¿Por qué no lo mencionan? ¿Por qué no está en el misalito que traemos nosotros, donde están los santos principales? Vamos a ver que a veces hay santos que tienen una portada mundial, otros que son regionales, otros que son de una nación, otros que son de algún pueblo. Y eso es lo que nos va a ayudar a entender mejor nuestra historia. Esto que les decía que vamos a hilvanar estas ideas, yo quiero que mi conferencia, mi intervención esta tarde, conste de 3 partes. Primero vamos a ver qué es la santidad, qué es eso de santidad. Y luego, segundo, qué es un santo. Y tercero, cómo San Nicolás es santo y es un modelo de seguimiento en el camino a la santidad que el Señor nos da. Pues vamos comenzando por lo primero. Primero, ¿qué es la santidad? Dice nuestro Señor Jesucristo en su Evangelio, sean santos como mi Padre es santo. Esto es una orden, esto es una invitación y sabemos que todos los bautizados estamos llamados a la santidad. Solo Dios tiene toda la santidad completa, pero por su gracia y la participación en la vida divina, nos impulsa a todos nosotros a la perfección por medio de las virtudes que llamamos teologales, fe, esperanza, caridad, también las virtudes cardinales y todas las demás virtudes que son gracia de Dios y que nos permite acceder a esa santidad. Dios nuestro Padre es fuente de toda santidad, pero nos consagra con su unción espiritual de tal forma que participamos de su vida divina. Y una vez que cooperamos con su gracia, podemos alcanzar la perfección, de tal modo que seamos en Cristo imagen de esa bondad. Recuerden pues lo primero, no se les olvide, todos estamos llamados a ser santos. Santa Teresa de Jesús, ella tenía frases muy bonitas y también muy prácticas. Decía que Dios cuando nos crea a nosotros, nos da alas de águila para alcanzar las alturas de Dios. Dice, pero a veces nos conformamos con dar saltos de gallina, así nada más saltitos. Y no, Dios nos mandó y nos hizo para que alcanzáramos las alturas de la perfección y todos estamos llamados. Y es muy bonito cuando aspiramos, quiero ser santo porque Dios es santo, porque es una de las primeras afirmaciones que un concilio que realizamos hace un poquito más de 50 años, la primera cosa que dijo, todos llamados a la santidad, porque Dios es santo y nos invita a participar de su santidad. Pero vamos a ver quién es un santo, por qué llamamos, por qué dicen, bueno, llamados a la santidad, pero por qué no todos estamos en los altares. Tenemos a San José ahí con el niño, tenemos a la Virgen María, le llamamos Madre de todos los santos, Reina de los santos, porque ella es modelo también de santidad. Bueno, las características, un santo es aquel que por su vida, por sus obras y su amor a Dios, son ahora cercanos a Él, están participando de la santidad de Dios y porque practicaron en su vida esas virtudes que el Señor les permitió tener. Decíamos nosotros, ¿quién es el santo por excelencia? Pues Dios, porque Él es fuente de toda santidad. ¿Se fijan? Cuando nosotros hacemos la oración eucarística número 2, así comienza la oración. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Esto es bellísimo, porque si Dios es fuente de toda santidad, nos invita a nosotros a participar de esa santidad. Por eso un santo es aquel que ya participa
por medio de su vida piadosa, su vida ejemplar, nos ayuda a participar de esa santidad. ¿Quién es el santo de los santos? Pues Cristo nuestro Señor, que participa con el Padre y el Espíritu Santo, son santos. El Espíritu Santo es santificador y así le llamamos. Cuando proclamamos nuestra fe decimos: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, porque Él es el que nos ayuda a alcanzar la santidad por medio de sus dones. Por eso, santidad viene de Espíritu Santo, y el que se deja invadir del Espíritu Santo, pues claro que va a alcanzar la santidad, no por sí mismo, sino por la gracia de Dios. Y una cosa importante, recuerden, ¿quién me hace santo? Pues es una obra de dos, de Dios y también es mía. Yo no puedo ser santo solo, ni tampoco Dios me puede obligar a ser santo, porque si yo no lo quiero, pues no lo voy a lograr. Por eso es obra de los dos. Yo que doy mi voluntad, yo que doy mi trabajo, lo que hago, pero que no es solo, porque entonces sería una herejía decir es que yo solo me santifico. No, Dios es el que me hace santo. Por eso todos fuimos creados por Dios, para eso, para ser santo en la tierra, y entonces plenamente viviremos en la eternidad en el cielo. Y siempre pedimos la vida de gracia porque sabemos que el hombre perdió el estado de gracia que tenía por el pecado. Y eso es lo que nos hizo perder nuestros primeros padres, Adán y Eva, que nos quitaron ese estado de gracia que teníamos y que entró el pecado en el mundo. Por eso Cristo lo redimió. Pero Jesucristo nos reconcilió con el Padre por medio de la cruz. Y es por eso que en el bautismo todos somos consagrados. Son ritos muy bonitos. Saben ustedes, el sacramento del bautismo es todo un rito de santificación. El agua, la cruz, el óleo, todo eso nos lleva a entender que todos esos signos nos llevan a gustar la santidad. Y un santo es aquel que ha comprendido perfectamente qué es su bautismo, porque nos injertamos en Cristo para ser hijos de Dios y participar de su santidad. San Pablo usaba una palabra que decía ser santos para referirse a todos los santos, la comunidad de santos que vive en Fresnillo. Qué bonito sería que digamos, es que aquí son puros santos porque participamos de esa santidad de Dios. San Pablo nos impulsa a eso, a buscar la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso la única verdadera desgracia es no ser santos. Y qué triste es que desperdiciemos una vida inútilmente sin buscar la santidad. Por eso, cuando veneramos a los santos, veneramos porque fueron ellos discípulos de Jesús. Se fijan ustedes, hubo 12 apóstoles y uno de ellos no quiso ser santo. ¿Quién fue? Judas. El Señor a todos los llamó y había de todo. Por eso los primeros que la iglesia veneró como santos fue a los apóstoles. Y a ellos los invitó. Fíjense, Pedro, con muchas limitaciones, lo negó, pero le dijo: ánimo, Pedro, yo te voy a ayudar a ser santo. Pedro, ¿me amas? Y Pedro no se echa para atrás. Pero Judas dice que se ahorcó porque él no quiso ser santo. Por eso es también voluntad de nosotros. Más tarde también, después se incluyeron los confesores, que se les llama así porque confesaron su fe, que son los mártires, y se veneraban también como ellos. Las vírgenes también, y también las mártires. Recuerden ustedes que toda la grande número de santos, dice San Juan en el Apocalipsis, que era un número que no se podía contar. Y muchos santos en la primera era, ellos siempre causaron escándalo en el sentido positivo.
¿Qué es lo que los mueve a ellos? ¿Por qué dan su vida? Y así, por ejemplo, Cecilia, Anastasia, Lucía, Ágata, que eran jovencitas, así como los del grupo Marianito, ¿verdad? De las Marianitas, que eran jóvenes y muchachas, que dicen los verdugos que les temblaba la mano, dice, a ver el aplomo de esas jovencitas que daban su vida por nuestro Señor, y fueron veneradas como eso. Y es que en esa edad es cuando se puede dar todo. Con el tiempo también creció el número de los reconocidos como santos. Y es verdad que hubo exageraciones y también hubo tradiciones que le exageraban a algunos santos, que hicieron esto o lo otro. Era por el cariño. Miren, cuando una mamá, ya que murió, mi mamá era grandísima, hacía casi milagros. Y alguien dice, yo la conocí, no era cierto. Pero es tanto el cariño que le tenemos que a veces podemos exagerar un poco. Pero todos los santos que son reconocidos es porque alcanzaron un grado de perfección, no el normal. Dice la congregación de los santos que cuando se beatifica en el proceso se dice que son los santos que van más allá de los hombros para arriba, que alcanzan el cielo. Quiere decir que es una perfección muy, muy grande y la perfección que viene de Dios. ¿Un santo agota la santidad de Dios? No. Por eso un santo no es perfectísimo. Tiene una cierta perfección, pero no tiene todas las cualidades. Yo admiro mucho al padre Pro, por ejemplo, o al padre Mateo Correa, que estuvo en estas tierras, ¿se acuerdan? El padre Mateo Correa fue un grande sacerdote, pero no tiene toda la perfección, tiene alguna cualidad que nos ayuda a nosotros imitarlo. Por ejemplo, su valentía ante el pelotón de fusilamiento, el que no tuvo miedo de confesar su fe. San Lorenzo, que tenía un humor muy grande, era de estas personas muy bromistas, que al verdugo le dice, oye, ya me cosiste de este lado, ahora volteame del otro. Digan cómo tenemos unos santos muy serios. San Luis Gonzaga, un joven que murió de la peste, que en los grandes aluviones de Roma, él curaba enfermos. ¿Se fijan cómo cada uno son mártires de la caridad o mártires que derramaron su sangre por el servicio a los demás? Entonces no se les olvide a ustedes, no vamos a tener todas las cualidades, pero la cualidad que desarrollemos, esa cualidad va a ser la que nos va a ayudar a encontrar la perfección, esa que Dios nos permite tener y que vamos a ser ejemplo de los demás. Por eso cuando nosotros, San Josecito Sánchez del Río, pues su valentía, que alguien dice, pero pues andaba con las armas, andaba en eso, claro que no era perfecto totalmente, pero sí nos ayuda a imitar su integridad de la fe, que nunca, en medio de las dificultades, se echó para atrás. Y hay otros que van a tener otras cualidades. Por eso, la santidad solamente la alcanzamos nosotros con la ayuda de Dios. Bueno, y entonces, ¿qué tienen que ver los santos con nosotros? Pues eso es muy importante, es porque los santos interceden por nosotros. Ellos no son los que otorgan la gracia, interceden. Yo le pido a San Nicolás una gracia que me la conceda Dios, pero él está con Dios y por eso él influye e intercede por mí para alcanzar esa gracia que yo le pido. Por eso el Padre se complace en que sus hijos se ayuden y así participen de su amor. Dios ha querido constituirnos una gran familia y cada miembro haciendo el bien a su prójimo. Los bienes proceden de Dios, pero los santos los comparten. Los santos son modelos. Debemos imitar la virtud heroica de los santos y ellos nos enseñan a interpretar el Evangelio, evitando así acomodarlo a nuestra mediocridad o a las desviaciones de la cultura. Por ejemplo,
Al ver cómo los santos aman la Eucaristía, a la Virgen, a los pobres, podemos entender hasta dónde puede llegar el amor en un corazón que se abre a la gracia. Y al venerar a los santos damos gloria a Dios, de quien procede todas las gracias. Con esta introducción podemos llegar ahora sí nosotros. Bueno, entonces, ¿por qué hablamos de San Nicolás de Tolentino? Porque él alcanzó la perfección y por eso la ciudad, cuando fue fundada, se le encomendó a él. Y por eso en estas fechas de septiembre, el 10 de septiembre, que es la fecha de la muerte de San Nicolás, también la ciudad de Fresnillo fue dedicada a él. Y de hecho tenemos esta escultura que es muy bonita, que nos ayuda a comprender también quién es él. Pero vamos a dar algunos datos para entenderlo. Miren, el padre Edgar sacó de la internet algunas póster muy bonitos de diversos aspectos de San Nicolás. Nosotros lo tenemos de penitente, de semidesnudo, porque así le hacían los antiguos cuando hacían las penitencias. Se flagelaban con una especie de látigo que se llama cilicio. Con eso se golpeaban. ¿Para qué? Para apaciguar las tentaciones o también compartir el sufrimiento de Cristo nuestro Señor. Y hay una cosa muy interesante, que aquí lo tenemos a San Nicolás como penitente. Se fijan delante del crucifijo que se latiga con ellos, pero allá atrás tenemos otros aspectos. San Nicolás, que la Virgen le da unos panecillos que son de las florecillas de San Nicolás de Tolentino, que tuvo una especial devoción a María. Y en otro está con el hábito agustino, con una estrella o un sol aquí en el pecho, que era su gracia, era su sabiduría, era la grande caridad que salía de su corazón. ¿Se fijan cómo tenemos diversos aspectos? Cuando nosotros vemos la santidad de una persona, dice, es que a mí me gusta, me atrae lo valiente que fue. A mí me atrae su caridad, por eso son diversos aspectos. ¿Quién fue Nicolás de Tolentino? Él, un italiano que nació precisamente en el poblado donde vivió y murió, que se llama así Tolentino. Recuerden que los religiosos en general no llevaban apellidos. ¿Recuerdan ustedes cómo se llama San Francisco el franciscano? ¿Cómo se apellida Francisco de Bravo? Muy bien. Y se acuerdan que los primeros misioneros que llegaron a México, había varios, ustedes recordarán. Uno se llamaba Bernardino de Sahagún, muy bien. Toribio de Benavente, ¿se fijan cómo eso? Porque eran el lugar. Si a ustedes llegan a ser santos, van a ser Edgar de Fresnillo, ¿sí? O Juan de la estación de San José, o Mariano de Plateros, porque no había apellidos, el apellido se perdía, y por eso agarraban el nombre del pueblo donde eran. Por eso se llama Nicolás de Tolentino. ¿Cómo nació él? Fíjense, por un milagro. Sus papás, que se dice eran estériles por alguna cosa, ya ven, no podían tener familia. Y había un santo muy famoso en Bari, una ciudad. Tolentino se encuentra un poco al este de Italia, que sería en el mar Adriático. Ancona, cerca de un puerto, y Bari está en el sur. Ahí existió la tumba de San Nicolás de Bari, un antiguo padre de la iglesia, muy antiguo, que dice que ellos, aquí estamos hablando del siglo XIV, del siglo XIII, siglo XIV, que ellos fueron a ese santuario, así como la gente va a Plateros a pedirle al Santo Niño un hijo, por ejemplo,
Y es muy bonito que después regresan trayendo el niño a ofrecérselo al Santo Niño. También ellos fueron a San Nicolás de Bari, ahí a ese santuario, y le pidieron la gracia de un hijo. Y se los concedió, y por eso en honor a Nicolás de Bari, Nicola de Bari, ellos le pusieron también Nicolás a su hijo. Fue un niño también muy inteligente, también muy vivaz, y él también se dice que como cualquier niño tuvo momentos también de salud, otros de enfermedad, y también siempre él era, su devoción le hacía vivir, claro, su vida como cualquier muchacho que vivió en su niñez y adolescencia. Él también, recuerden que fue Nicolás, también estudió como lo hacían en las familias. En algunas ocasiones, claro, si había tutores. Tutores era una persona que se contrataba a un maestro para que lo educara y solamente lo podían hacer las familias que tenían dinero. Pero muchos los educaban sus propias familias. Y tenemos, por ejemplo, que Mónica educó a San Agustín, Santa Mónica. Otros también que se dice que, por ejemplo, Santa Ana educó a la Virgen María en todas las cosas santas. Y así tenemos muchas personas que se educaron a educar a sus propios hijos. No había escuelas. Y las escuelas que eran muy raras. Pero San Nicolás también, él tuvo siempre esa cercanía con Dios nuestro Señor, porque el ambiente también era muy cristiano. Él cuando a los 12 años de edad entró como, se llamaban oblatos, era una especie de tercera orden, así como las marianitas tienen un grupo de jóvenes, que es un grupo derivado de su congregación. También en el tiempo de San Nicolás de Tolentino existían algunas asociaciones, y estos oblatos de ermitaños que después son órdenes religiosas que a veces desaparecían y se fundían con otras, y entonces hacían que hubiera también entre los jóvenes mucho deseo de al menos, si no consagrarse a Dios, al menos estar como en pequeños grupos apostólicos donde ellos hacían también actividades. Se fijan cómo es la vida de la iglesia, siempre ha sido así. Y él también hacían los jóvenes votos por ejemplo, de comportarse de una manera cristiana moral, por ejemplo, el voto de castidad, vamos a decirlo así, que no iban a andar por ahí haciendo de coscolinos, donde hoy se pueden hacer muchas cosas. Ellos decían, yo me consagro a Dios y voy a permanecer con la castidad para dedicarme a Dios, aunque después se casaban, pero era un voto que querían hacerlo hasta el momento del matrimonio. San Nicolás después entró con una orden de agustinos, pero que, saben, las órdenes religiosas tenían diversos grupos. Había terciarios como lo tienen los franciscanos, que ahora se llama Orden Franciscana Seglar, pero había terciarios, es decir, laicos que tenían la espiritualidad de los agustinos, pero que hacían una vida laical. Otros que eran religiosos, otros que eran hermanos, que también eran religiosos, y otros de una regla mucho más severa que se llamaban los ermitaños, agustinos ermitaños. Pues a Nicolás le gustó esa orden y entró con los ermitaños, que era un poco también más dura la penitencia y era mucho más difícil estar ahí porque eran como se usaba en aquel tiempo. Ustedes dicen, no, pues es que estaba muy difícil, ¿cómo se les ocurría vivir de esa forma, ayunando tanto, comiendo tan poquito? Porque era la forma, cada época tiene
modos de hacer la santidad. Miren, hoy el Papa Juan Pablo II decía que hoy necesitamos santos de mezclilla, es decir, de los jóvenes que ahora se ponen su jean, su pantalón de mezclilla todo roto, pues necesitamos hoy de esos. ¿Por qué? Porque no vamos a tener santos con los ojos volteados para el otro lado, no. Pero en ese tiempo era la forma de seguir un camino de santidad, la penitencia, para evitar las tentaciones, porque también siempre el mundo es mundo y ahora hay unas tentaciones que pueden hacernos desviar del camino de santidad y en aquel tiempo habría otras. Las armas, por ejemplo, no había cuernos de chivo, pero sí había espadas, sí había arcabuces, sí había otras cosas y había dinero, el oro siempre ha habido y había en ocasiones que también todo eso hacía que se perdiera todo ello. Miren, cuando nosotros analizamos la infancia de San Nicolás, podemos quedarnos con algunas, como se llaman, florecillas, es decir, un poco historias fantasiosas que nos ayuden a nosotros, que nos dicen lo que fue su santidad. Que, por ejemplo, que él nunca, por ejemplo, vio malamente a una mujer. Bueno, pues tentaciones todos tenemos. Solamente pues para querer exaltar que ya estaba llamado desde pequeño a esa vida de Dios. Él se ordenó, fíjense, muy joven también, 22 años, y él se distinguió en su vida sacerdotal para entregarse totalmente a Dios. Hoy como ayer y ayer como hoy, es el grado, es la intensidad de dedicarnos a Dios. Las formas varían, pero la entrega es la misma. Ustedes recuerden que cuando hablamos nosotros que sigo con más fuerza al Señor, significa eso. Miren, un santo es como una lámpara de 500 watts. Y los que estamos normalitos, pues son una lamparita de 10 watts, aunque sea de LEDs. Y un santo es el que ilumina mucho, porque su intensidad es grande. Y por eso también nosotros vemos santos, eso nos ayuda a tener una luz mucho más grande. San Nicolás fue ordenado sacerdote y también él, como era agustino en la orden de San Agustín, donde ellos tienen la espiritualidad precisamente de este grande santo, de dar a conocer el ardor de Dios. Por eso San Agustín trae un grande corazón ardiente, y ese amor ardiente de Dios también quieren transmitirlo a todas las almas, a través de la entrega generosa, del amor total que vamos a dar a Él. Y por eso San Nicolás, él con esa espiritualidad se entregó. Por eso él se esmeraba, por ejemplo, a invitar a todos a la participación de la Eucaristía, por ejemplo, y Nicolás parecía disfrutar de una especie de anticipación del deleite del cielo, y por eso lo veían, por ejemplo, celebrar la Eucaristía con mucha piedad. Ustedes notan muy bien cuando un sacerdote celebra con mucho gusto la Eucaristía. Dice, mira cómo me gusta, cómo celebra el Padre Edgar la Eucaristía, porque le pone muchas ganas y me siento yo participando con mucha devoción, porque cuando está desganado, cuando está distraído al celebrar, dice, no, le falta algo. Y luego los fieles notan cuando hay entusiasmo en nuestras Eucaristías, que no es de nosotros, sino en el nombre de Cristo celebramos, pero es la participación también de ustedes y de aquel celebrante. Y él vivió su celo por la salvación de las almas y produjo abundantes frutos también. Predicaba en las calles casi todos los días y sus sermones iban acompañados de grandes conversiones. Y no había micrófonos y la gente se reunía en las plazas, ya ven, a veces ponían una barda en un lugar por ahí, ponían
algunas piedras y allí en la plaza juntaban a la gente y ahí predicaban, porque también siempre ha habido una reticencia, por ejemplo, a participar en la Eucaristía, y él los invitaba a ello. Sus exhortaciones fueron, mientras él confesaba o cuando daba el catecismo, llegaban siempre al corazón, y son diversos medios por los cuales. Entonces, por eso vamos a decir, fue un sacerdote normal, pero que lo hacía con tanta unción que convirtió a muchas personas. También con el poder de Dios realizó innumerables milagros en los que pedían a los incipientes, no digas nada sobre esto, pero muchos después lo publicaban. Es que me ayudó el padre Nicolás a esto y a esto otro. Y esto es muy bonito porque sabemos que los fieles estaban impresionados de ver el poder de persuasión de su espiritualidad. Y esta confianza se confirmó también muchos años después de su muerte, cuando fue nombrado patrón de las almas del purgatorio, que él imploraba mucho: ánimo, tú puedes salir de tu pecado, tú puedes salir de tu vicio. Y esto es muy bonito porque saben que uno de los grandes frutos que un sacerdote tiene es cuando alguien, por sus palabras que no son las nuestras, no nomás usamos nosotros ellos, somos medio, pero que el otro dijo: Padre, sus palabras me ayudaron a entender. Hombre, qué bueno, porque no son palabras mías, son las que Dios inspira para que tú, con un corazón bien dispuesto, lo puedas hacer. Y ahí está la grandiosidad de un sacerdote como Nicolás, que él se dedicó a ello. Pero ¿cuál es una característica que aquí quiero ir aterrizando? San Nicolás, sus sacrificios. Yo les decía que una forma de espiritualidad del tiempo de San Nicolás eran las penitencias. Había gente que comía una vez al día. Fíjense, había una santa que se decía que nomás comía la Eucaristía y con eso se mantenía. Yo creo que ha de haber sido una Eucaristía grandota, ¿verdad? Para comérsela, para aguantar. Pero era una forma de tener, de vivir de Dios nuestro Señor. Ciertamente, pues oigan, había unos santos que decían que casi no dormían. No, miren, yo duermo mejor, porque yo puedo ser santo aunque me duerma. Y hay veces que habrá algunas viejitas que se duermen en misa, pero alcanzarán la santidad porque se duermen en el Señor, porque no podemos tener toda la perfección. Por eso, si alguna vez se duermen en la misa, no se preocupe. El sueño es lo más bonito, pero Dios también nos ayuda que a través del sueño podamos también santificarnos. San Nicolás quiso conducir a la cumbre de la perfección y él lo hacía por medio de los ayunos, de la penitencia. Y es por eso que el santo, por eso nosotros aquí en la imagen, la escultura que tenemos de San Nicolás es un santo penitente, haciéndose con el flagelo, golpeándose, hiriéndose. ¿Para qué? Para acabar, para apaciguar las malas tentaciones, los pensamientos o las cosas que podían venir. Y es una forma también, recuerden, de asociarnos a los sufrimientos de Cristo nuestro Señor, porque a través de esos sufrimientos yo le digo a Jesús: yo quiero unirme a tu cruz, a tu pasión, para cabalar lo que le falta al cuerpo de Cristo, que es su iglesia, esos sufrimientos que lo sigue teniendo. Recuerden que Cristo, su redención fue total, definitiva, no fue incompleta. Por eso cuando habla San Pablo, y en días pasados lo leímos, completo en mi cuerpo, dice San Pablo, los sufrimientos que le faltan a Cristo en su cuerpo, que es la iglesia. Por eso cuando ustedes tienen una enfermedad, un dolor, una llaga, una enfermedad, que llegó la diabetes, que llegó el cáncer, que llegó tantas cosas, cuando yo lo uno a nuestro Señor, se convierte en un sacrificio redentor. Por eso Nicolás, él también cuando se golpeaba no era porque le gustaba ser masoquista, como algunos dicen. Por ejemplo, los protestantes dicen: nosotros nunca tenemos un crucifijo en nuestros templos,
porque no nos gusta ver a Cristo sufriente. Decimos nosotros, no es que nos guste ver el sufrimiento, sino que esa cruz nos hace ver a nosotros el gran amor que tuvo Jesús por mí. Y yo, unido a Él desde la cruz, participo de su redención. Eso es lo que nos quiso hacer ver San Nicolás. Por eso, en México, las grandes esculturas de San Nicolás, la mayoría son así como la vemos aquí. En Colotlán, un santo pequeño también, golpeándose. San Nicolás aquí, si van a catedral, en donde está la capilla del Santo Cristo de la parroquia, así se llama ahí en la catedral, entrando a mano izquierda, ahí hay otra escultura de San Nicolás que estaba en el templo de San Agustín, ahí en la plaza Miguel Auza de Zacatecas. Y ahí se lo llevaron cuando el templo lo convirtieron en otra cosa. Para que vean, siempre vamos a tener nosotros ese Nicolás penitente, pero tenemos que saber que tuvo otras cualidades. Su amor a los enfermos, su amor a los pobres. Él se dice que por sus largas penitencias, claro, se debilitaba mucho y una vez se enfermó tanto. Y aquí vamos a encontrar muchos milagros y leyendas que se dicen de San Nicolás. Por ejemplo, allá ustedes atrás, a su lado derecho, arriba hay un póster donde está la Virgen dándole unos panecillos a San Nicolás. Allí se dice que una vez se enfermó y que nada lo curaba y cayó muy enfermo. La Virgen le dio unos panecillos, cómete estos panecillos, y se alivió. Quizás pueden ser unas anécdotas que tienen algo de verdad o algo de fantasía. Para aquí lo importante es eso, su gran unidad con la Virgen, con nuestro Señor, que Él a través de su ministerio quiso demostrar que verdaderamente Cristo es la vida verdadera y aquel que nos hace vivir plenamente nuestra vida de cristianos. Por ejemplo, esa vez que la Virgen le da unos panecillos, le dice, mójalos en agua y luego cómetelos, y prometiéndole que se curaría, y por su obediencia se cura. Y también podemos ver que muchas personas también les ayudaba por enfermedades. Había enfermedades que eran incurables para aquel tiempo, la gangrena, la lepra, y que también él, sin duda, por sus conocimientos médicos, ayudó a muchos a curarse. Claro que eran la gracia de Dios, ¿sí? En la conmemoración con estos milagros se conservan también muchos recuerdos, por ejemplo, el pan de San Nicolás, que se bendice y se regala a las personas. Como ven que también tenemos el pan de San Antonio, que es una costumbre muy bonita para recordar la caridad que tenían los santos, que en un tiempo donde había muchos pobres que de verdad no tenían nada, les daban algún mendrugo de pan para saciar sus necesidades. La última enfermedad del santo duró 1 año, al cabo del cual él, el 10 de septiembre de 1305, muere, ahí mismo en San Nicolás de Tolentino. Y el santuario que está en esa ciudad es muy bonito porque recuerda a San Nicolás en los diversos aspectos también de su vida. Quiero terminar diciendo nosotros también por qué es tan querido en los pueblos mineros como Fresnillo, como Zacatecas, como el Nigromante, como San Nicolás de Cuijas, allá en Pinos, muchos lugares que tienen a San Nicolás como patrono. ¿Por qué? Sin duda, un aspecto importante de la vida de San Nicolás ha sido el compartir los sufrimientos de su vida eremítica unidos a los de Cristo, nuestro Señor. De hecho, las imágenes de San Nicolás que conocemos es de penitente, con cilicios o látigos que hacen ver sus austeras penitencias, su espalda flagelada. No es el sacrificio sin duda, que en los pueblos mineros
los, donde los trabajadores sufrían mucho. Y a ellos les gusta mucho, y se fijan que en los pueblos mineros tenemos imágenes de Cristo sufrientes. Vean ustedes en Mazapil, nuestro Padre Jesús, un Cristo totalmente sufriente, anonadado, que a veces hasta da lástima verlo, todo golpeado. Y fíjense ustedes, también los Cristos que también tiene el pueblo de Fresnillo son sufrientes. Sin duda que eso hace ver que San Nicolás, ese aspecto de la penitencia, es muy apreciado, porque quien sufre aprecia a aquel que le ayuda a compartir su sufrimiento. Y sin duda es también el sacrificio en las profundidades de la tierra que hace pensar en los dolores del ser humano que pone su confianza en Dios. De ahí también su invocación en los últimos momentos de la corta vida del minero, con la cirrosis o la destrucción de sus pulmones por el trabajo minero de la tierra. Y claro, se identificaba con esa figura también penitente. El enfermo, la pandemia, las dificultades del parto, son aspectos de la vida del ser humano que necesita invocar a quienes han rumiado sus sufrimientos, puestos en las manos de Cristo, que en la cruz invita a completar sus dolores y en las llagas de quien dio la vida por ti. Por eso yo creo que Fresnillo tendrá que descubrir hoy otros aspectos de la vida de este santo, que junto con el Nicolás penitente, aquel que se flagelaba, aquel que te ayudaba a compartir los sufrimientos con Cristo nuestro Señor, también en otros aspectos de la vida de él, conocer la Sagrada Escritura, por eso su estrella que lleva en el pecho es la luz, el Nicolás caritativo que ayudaba a los demás, el Nicolás orante, el que celebraba con mucha devoción la Eucaristía, teniendo siempre la misma confianza en aquel que es fuente de vida eterna. Y hoy tenemos que descubrir esos otros aspectos importantes de San Nicolás, para que no solamente nos quedemos con el Nicolás que llora, que sufre, que también comparte los sufrimientos con Cristo, sino también el Nicolás caritativo, que hoy necesitamos mucho, el Nicolás que conoce la Escritura, que ora, que está muy cerca de Dios, y aquel que arde, como San Agustín, en el corazón humeante, el corazón ardiente, y que nos hace también gustar la vida íntima de ese Dios que también nos invita a compartir su vida divina. Yo quiero terminar con la oración muy bonita de San Nicolás, que es una oración muy antigua que hacemos para terminar nuestra conferencia. Y dice así: oh glorioso taumaturgo y protector de las almas del purgatorio, San Nicolás de Tolentino, con todo el afecto de mi alma te ruego que interpongas tu poderosa intercesión en favor de esas almas benditas, consiguiendo de la divina clemencia la condonación de todos sus delitos y sus penas, para que saliendo de aquella tenebrosa cárcel de dolores, vaya a gozar en el cielo de la visión beatífica de Dios. Y a mí, tu devoto siervo, alcánzame, oh gran santo, la más viva compasión y la más ardiente caridad hacia aquellas almas queridas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Pues muchas gracias a todos por su atención. Le agradecemos nuevamente, Padre, por habernos acompañado, por haber compartido todo esto acerca de San Nicolás, y creo que es una oportunidad pues para conocer más a nuestro santo patrono de aquí de la ciudad. Y pues Padre Dios lo siga bendiciendo y todavía pues nos va a acompañar, ¿verdad?, a presidir la Eucaristía, a seguir compartiendo la fe con cada uno de nosotros. Pues los invitamos pues a disponernos para precisamente celebrar juntos nuestra fe, esa fe por intercesión de San Nicolás de Tolentino, para que cese la pandemia, cese también pues la inseguridad y tanta violencia que estamos viviendo.